Salud y muy buenos días tengan todos ustedes, apreciados amigos oyentes, amigos contribuyentes, amigos tributaristas. Hoy es domingo 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. Bien amigos, estimados, aquí estamos para presentarles su programa Hablemos de Tributos por todas las frecuencias de RPC Radio a nivel nacional y más allá. Con la atención de controles del amigo Temi Molina, les saluda su servidor Luis Oscar Pití Miranda para presentarles Hablemos de Tributos, una ventana abierta al mundo de la tributación. Bien, ya estamos en la recta final del año, en la recta para concluir el 2021. Esperamos que este 2022 sea mejor para todos ustedes. Y esta mañana hermosa, bella, con un sol deslumbrante, hace unos 10 minutos estaba allá abajo en la planta baja del salón donde está el lobby de aquí de Medcom, cuando escuchamos un estruendo allá abajo, una colisión. Pensamos obviamente lo peor. Gracias a Dios no hubo heridos, bueno, al menos aparentemente. Unas ciudadanas de origen asiático iba en su auto y un auto que estaba evadiendo a la policía colisionó a la joven que conducía su automóvil. Y obviamente las autoridades de la policía llegaron todos a poner orden. Y eso es lo que ha ocurrido hace unos 10 o 15 minutos allí en la avenida principal frente a las instalaciones de Medcom. Pero bueno, la policía está haciendo su trabajo y están a nivel nacional vigilando, porque en esta época del año hay mucha inseguridad y algo ha pasado con esas personas que fueron, 2 personas fueron detenidas. Bien amigos oyentes, amables amigos oyentes de RPC Radio, tenemos muchos temas que atender y sobre todo analizar la ley 256 que modifica los artículos de la ley 76 de 1976 sobre medidas tributarias. También vamos a abordar la ley 257 del 26 de noviembre del 2021. Esta ley modifica la ley 99 del 2019 en relación con la regulación tributaria para el pago de tributos y al Código de Procedimiento Tributario y dicta otras disposiciones. También vamos a abordar el tema de la resolución número 201-10.011 del 20 de octubre del 2021 sobre el informe de ventas, prestaciones de servicio. Es mediante la cual se implementa el informe de ventas y prestaciones de servicios o el formulario 1027. De igual manera, vamos a abordar lo relacionado al decreto ejecutivo 186 del 22 de noviembre del 2021. También tenemos otro decreto ejecutivo, el 182, sobre el impuesto sobre la renta contenido en el Código Fiscal. Se reglamentan las disposiciones. Y esto es con relación a ciertos cambios que se han efectuado últimamente, de octubre a esta parte, porque la Dirección General de Ingresos está realizando una serie de modificaciones y adecuaciones. Esto es importante, estamos comprometidos a educar
y sobre todo crear y fortalecer la cultura tributaria de los contribuyentes. Nosotros tenemos el convencimiento que se hace necesario divulgar, porque la ley se emite, la ley se expide en la Asamblea, se publica en la Gaceta Oficial, pero estas leyes, todas las leyes, además de ser promulgadas, que el presidente las firma y se promulgan y se publican en la Gaceta Oficial, se presumen conocidas. Es decir, que el ciudadano debe conocerlo. El desconocimiento de la ley no es excusa. Eso es un axioma jurídico de hace mucho tiempo y la persona tiene que estar consciente de esa situación, porque si no, comete errores, no sabe sus deberes y sus derechos tributarios. Y el sistema tributario, el sistema ITAX 2.0 de la Dirección General de Ingresos está allí, está cumpliendo. Ese sistema es un software y eso se cumple, independientemente si usted está informado o no está informado. Bien, vamos a hacer una pausa, don Temi Molina, y regresamos con todo esto material que tenemos que analizar en la mañana de hoy, aquí en su programa Hablemos de Tributos. Bien, estimados amigos oyentes de RPC Radio, y este es su programa Hablemos de Tributos. Hoy tenemos el grato placer de tener aquí como invitado al señor director general de Ingresos, licenciado Publio de Gracia Tejada. Buenos días. Buenos días. Bienvenido a su programa Hablemos de Tributos. ¿Y quién mejor que el director general de Ingresos para conversar sobre el derecho positivo, sobre la legislación tributaria? Usted tiene mucho que aportar, muchos conocimientos, pero antes vamos a dar a conocer la hoja de vida del señor director general de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, con una carrera de más de 15 años de experiencia en Derecho y Ciencias Políticas, Organización Administrativa, Liderazgo e investigador de políticas públicas. El presidente de la República designó a el licenciado Publio de Gracia Tejada como director general de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Este joven profesional es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá en el 2005. Posteriormente recibe un posgrado y máster en desarrollo del sector marítimo con énfasis en puertos y canales de la Universidad de Panamá en el 2008, un posgrado en educación superior de la Universidad Interamericana de Panamá en el año 2012. El licenciado Publio de Gracia Tejada es miembro de la Junta Directiva de la Red de Jóvenes Líderes de Iberoamérica, es miembro del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, miembro de la Junta Directiva de exalumnos del Colegio La Salle. El actual director general de Ingresos ha ejercido la docencia superior por más de 10 años en áreas de licenciatura, posgrado y maestría en la Universidad de Panamá, Universidad Especializada de las Américas y la Universidad Latina de Panamá, donde ha dictado una diversidad de materias relacionadas al derecho, tales como historia del derecho, normativa de comercio exterior, derecho de familia, derecho civil, derecho ambiental, derecho ecológico, economía, política, ética, derecho laboral, derecho urbanístico y derecho a la seguridad social. Desde el año del 2009 hasta antes de ocupar la Dirección General de Ingresos, el licenciado Publio de Gracia se desempeñaba como gerente ambiental del Grupo Melo. Para el 2008 fue asesor de la gerencia del Aeropuerto Internacional de Tocumen, supervisando los procesos legales administrativos, entre ellas las contrataciones públicas. En el 2007 y 2008 realizó labores de pasantía internacional con el Grupo Santander en su ciudad financiera en Boadilla del Monte, Madrid, España, en la División de Gestión de Activos en el área jurídica. Participó de una pasantía obtenida por su participación dentro del programa de becas Líderes que organiza y dirige la Fundación Carolina de España,
donde fue seleccionado en el año 2005 representando a Panamá para conocer la realidad española y europea. Fue asesor del Ministerio de Salud entre noviembre del 2004 a marzo del 2007. Finalmente, el abogado Publio de Gracia Tejada trabajó en el 2001 al 2004 con la firma Alfaro, Ferrer y Ramírez como asistente legal. Tiene usted una rica hoja de vida en tan poco tiempo y ahora es la persona encargada de recaudar los impuestos que el país necesita para sus obras, como dice un buen amigo tributarista, Osvaldo Lao, dice, sin impuestos no hay paraíso. Y eso me recuerda una frase que pude observar en un aeropuerto, no sé si fue en Miami o en Houston, que pude observar que decía en inglés, sin tributo o sin impuesto no hay civilización. Yo estuve conversando con una serie de jóvenes hace poco y me decían, pero oiga, licenciado Piti, usted siempre habla que hay que pagar los impuestos. ¿Y por qué usted no nos aconseja cómo no pagar impuestos? Le digo, eso no puede ser. Tú tienes lo que tienes. Hoy en día, lo que nosotros somos hoy en día es porque las anteriores generaciones pagaron impuestos. Tenemos carreteras, hospitales, en fin. Muchas cosas tenemos gracias a los impuestos. Pero bueno, hoy queremos conversar sobre muchos aspectos de la administración tributaria. ¿Qué proyecciones usted tiene para el año? Bueno, ya estamos en el 2020, cerrando el 2021, pero las perspectivas que usted tiene para el 2022, ¿cómo usted lo ve? Primero de todo, muchas gracias por la invitación a este programa que yo creo que es el único y el pionero que habla de temas de tributos, especialmente. Y eso es importante porque estamos creando una cultura tributaria que es muy clave para el desarrollo del cumplimiento primero y obviamente para hablar de temas e innovar en temas tributarios. Quiero hacerte un breve resumen antes de entrar a hablar del 2022. Como ustedes saben, el año 2020 fue un año terrible para nuestra administración tributaria. Hablo de administración tributaria para el Estado panameño, que somos todos. El año 2021 siempre, y en esa discusión del presupuesto, en un año todavía que, como usted sabe, para preparar un presupuesto, que como bien la gente a veces piensa que es una caja, o una bóveda donde uno saca plata y ahí está el dinero. No es así, sino que el presupuesto es, como bien lo dice la palabra, presuponer algo. Por lo tanto, imagínense un año, probablemente mitad del año 2020, en medio de una pandemia, terminando una primera ola, una ansiedad, de alguna manera no se sabía qué iba a pasar, si había o si no habría vacuna, hasta cuándo iba a demorar la pandemia, en aquel momento que aún se mantiene la pandemia en otros niveles, pero el Ministerio de Economía y Finanzas prepara un presupuesto para el año 2021 bastante conservador, bastante, de alguna manera, conservador, pero también optimista en que iba a ser mejor que el año 2020. El año 2021 nos agarra en medio de una cuarentena total en la mayoría de las ciudades de Panamá. Iniciamos un año difícil, pero que luego de casi inmediatamente se iban abriendo las restricciones, pudimos observar que la economía comenzaba a moverse. El año 2021, a mediados de este año, se prepara el presupuesto que en octubre fue aprobado. Es un presupuesto muy diferente al año 2021, 30% aproximadamente, con mayor recaudación en materia de impuestos, en materia tributaria, lo que es un gran reto para la administración tributaria, ¿no? Este año 2021 estamos, gracias a Dios, cerrando con un superávit en cuanto al presupuesto, también obviamente contra el año 2020, pero siempre recordar que en medio de una pandemia todavía estamos lejos de los ingresos antes de la pandemia, por lo que es el año 2022 clave para esa recuperación económica. Sentimos que vamos a tener un mejor impuesto sobre la renta, que seguro usted va a ir hablando a medida que va pasando los días. A partir de enero hasta el 31 de marzo, las personas pueden cumplir con su obligación de presentar su declaración y pagar el impuesto sobre la renta, que es clave, porque hay que recordarle a los amigos oyentes, el impuesto sobre la renta, por ejemplo, es el principal tributo que recauda la administración tributaria por encima
que lo que recauda el Canal de Panamá, y seguidamente, antes en el medio, entre el canal y el impuesto sobre la renta, está el impuesto de ITBMS, que es ahí donde exigimos y pedimos siempre el tema de la factura. Contestando su pregunta, nosotros tenemos una gran expectativa el próximo año, que como a mí a veces no me gusta hablar de números porque creo que seríamos muy fríos en esa materia, pero como le dije, creemos que 30% más que los ingresos que en estos momentos estamos recaudando, debemos recaudar en el año 2022, y me pongo yo más un reto. Tenemos que recaudar y aún no es suficiente. Tenemos dentro de nuestra expectativa también tener por lo menos un piso más alto que el presupuesto, porque la pandemia nos obliga a tener mayores ingresos para poder atender esa demanda que tienen los panameños y panameñas, no solamente los que se han quedado atrás producto de la pandemia, sino también para recuperar esa actividad económica y mantener a Panamá dentro de los sitiales que merece. Muy interesante, señor director. ¿En qué consiste el proceso de regularización? Como ustedes saben, los últimos casi 2 años hemos tenido un proceso de amnistía tributaria. Esa amnistía que en septiembre del año 2019 impulsó gran cantidad de tributaristas, porque tengo que reconocer que no solamente fue el tema de la DGI o del gobierno nacional, sino también personas como don Osvaldo Lao, Felipe Cabezas, Marta Luna y otros grandes tributaristas, Adolfo Campos, entre otros, que seguro me quedaría muy corto, el INSPAT, el Colegio de Contadores, en fin, y liderizados por un gran caballero economista y contador, que es un diputado que ha dado la talla y que ha dado ese apoyo a este sector de la clase económica y de impuestos y de contadores públicos, que es don Melchor Herrera, quien nos ha apoyado grandemente en la Asamblea Nacional de Diputados, impulsa junto con otros diputados, Zulay Rodríguez y otros, Gonzalo González y otros diputados, esa amnistía tributaria que venía a ser algo diferente a lo que era lo que nosotros conocíamos como una moratoria. Fue una ley mucho más amplia, pero bueno, esa ley tenía su vigencia hasta febrero del año 2020, pero en medio recuerdo muy bien que había mucha expectativa de, oye, ¿por qué no extienden unos meses? Y se estaba hablando del COVID, etcétera, etcétera. Y nosotros veíamos importante esa pequeña extensión, pero bueno, en esa extensión nos agarra la pandemia. Y es ahí donde la amnistía tributaria se mantiene hasta agosto de este año. En agosto de este año pudimos observar una gran cantidad de contribuyentes que cumple con sus obligaciones atrasadas hasta enero del año 2021. Extendimos la posibilidad porque consideramos que podíamos incluir también esa oportunidad de alivio tributario para muchos contribuyentes que en medio de la pandemia todavía se mantenían no solamente trabajando con las uñas y la dificultad, sino que consideramos que esa era un mecanismo de mantener los puestos de empleo, que ellos pagaran a sus proveedores y también cumplieran con las obligaciones tributarias. Y es allí donde, en medio de ese agosto-diciembre, en este momento, nosotros consideramos que habían todavía contribuyentes que tenían la oportunidad y que nos habían dicho, oye, nosotros queremos cumplir, pero necesitamos un poquito de oxígeno porque acabamos de iniciar actividades económicas. Entonces, nosotros de alguna manera crear una ley de aterrizaje, como lo hemos hablado, de la amnistía tributaria, porque no queríamos que en medio de la pandemia aterrizamos de una manera brusca. Por lo tanto, nosotros consideramos entre los diputados, el Colegio de Contadores y otros sectores, y el ministro Alexander y el presidente de la República, de crear una ley que no fuera una amnistía, pero sí incluyera algunos aspectos de regular la relación contribuyente-administración tributaria. Es donde nace la regularización tributaria, que incluye, entre otros aspectos, principalmente las extensiones de algunos alivios tributarios. Ya no sería el 85% de condonación de intereses y recargos y multas, sino sería a partir de este momento 75% de condonación de intereses y recargos y multas, pero mantenemos las obligaciones tributarias no cumplidas hasta el 31 de enero del año 2021, extendemos hasta el 31 de enero del año 2022 la oportunidad de cumplir con esas obligaciones tributarias condonando intereses, recargos y multas, y adicional estamos aquellos contribuyentes que también nos decían, oye, tengo un acuerdo de pago, pero no voy a poder cumplir a diciembre de este año. Necesito una posibilidad de prórroga. Consideramos eso y solamente está la variable que tiene que cumplir el 51% de ese acuerdo que pactó en la anterior amnistía tributaria, llegar a diciembre de este año con por lo menos 51%
de ese acuerdo para poder extenderlo hasta junio del año 2022. Así que, en grosso modo, es el alivio tributario que se tiene para los contribuyentes, pero adicional, la regularización tributaria tiene otros aspectos. Por ejemplo, que entre enero y abril del próximo año, los contribuyentes que cumplan y paguen la totalidad del impuesto de inmuebles del año 2022 tendrán un 15% de descuento. En vez del 10% entre enero y febrero, tendrán un 15% de pronto pago hasta abril del próximo año. Es una manera también de regularizar un impuesto de inmueble que muchas veces quedamos conversando que es casi un impuesto voluntario, porque muchas personas pagan el impuesto de inmueble, aunque tengan la obligación de pagar el impuesto de inmueble, dicen, yo pago eso cuando vendo la finca, o yo pago eso cuando necesito un paz o una reestructuración financiera o bancaria. Estamos dando la posibilidad y entusiasmando al contribuyente de que si cumple el 100% tiene para el próximo año 15% de descuento. Y adicional otras normas de regularización que incluye esta ley de regularización tributaria. Esto está contemplado en la ley 257, ¿verdad? Correcto. Del 26 de noviembre del 2021. Está fresca esta ley, acaba de salir del horno, diríamos así. Bueno, del horno. De la Asamblea. Bueno, hay otro tema, señor director, que quiero conversar con usted. ¿Cuáles son las nuevas reglas de materia de facturación? Mire, el tema de la facturación es un tema candente. Candente, y también, y por eso es importante, y reitero el agradecimiento por invitarme a su programa, y de que tenga este programa los domingos, y también en esta emisora que se escucha a nivel nacional. El tema de la facturación es uno de los grandes retos que tiene nuestro país. Ustedes saben que el año 2011 hubo un cambio muy importante en materia de cómo se factura en la República de Panamá. Ya no se hace por medio de caja registradora, no se hace por libreta, sino se introducen los equipos fiscales. En su momento fue un poquito fuerte el cambio, pero era necesario en su momento. Luego de 10 años, considerábamos que era importante avanzar en uno de los planes pilotos que dejó la administración pasada, que es la factura electrónica. Nosotros, en la Dirección General de Ingresos, creemos en la continuidad de los proyectos. Es por eso que nosotros hemos impulsado, así como en su momento se impulsó el iTax 1, el iTax 2, nosotros creíamos necesario seguir avanzando en aspectos que anteriores administraciones habían avanzado, y ese fue el caso de la factura electrónica. La factura electrónica, cuando llegamos a la Dirección General de Ingresos, tenía el plan piloto. Nosotros teníamos la tarea de avanzar en la masificación voluntaria y también en la obligación de la factura electrónica. La pandemia nos ha impulsado, nos ha dado la velocidad necesaria para introducir mecanismos digitales, mecanismos donde el contribuyente pueda tener mayor acceso a la tecnología y a la vez nosotros como Dirección General de Ingresos tener mayor información, utilizar la data, lo que se llama en esta era de la cuarta revolución industrial, la Big Data. Es por eso que la factura electrónica nosotros creemos que es uno de los aspectos pilares importantes para mejorar y aumentar la recaudación a partir de este momento. ¿Por qué? Porque la factura electrónica es datos, y es ahí donde nosotros como administración tributaria no vamos a estar a merced, por llamarlo así, por llamarlo de alguna manera, de cómo sopla el viento para hacer fiscalizaciones o para hacer alcances, sino más bien con datos. Y eso garantiza a la vez justicia tributaria. No queda a merced de un director o un jefe de departamento o simplemente, lamentablemente, como se tenía percibido anteriormente, a una llamada política para determinar a quién se fiscaliza y a quién no, sino que la data nos va a ayudar a nosotros a garantizar una matriz de riesgo. Pero ¿cómo podemos tener una matriz de riesgo si no tenemos información? Por lo tanto, la información nos va a llegar utilizando la factura electrónica, no solamente para el tema del ITBMS, sino también para la renta, que Dios mediante a partir del año 2023 podemos tener una renta más digital, donde quizás podemos hasta tener declaraciones prerellenadas, que eso nos va a ayudar no solamente a la administración tributaria, sino también a los contribuyentes. Entonces, la factura electrónica, lo que hemos avanzado con las modificaciones a la ley de facturación es que a partir del próximo año, y voy a tratar de hacer los resúmenes más importantes de esa ley porque tiene bastante carne. Bastante. Entonces, bastante. Pero lo más, quizás lo que tienen que llevarse los que nos están escuchando. Uno, los registros únicos de contribuyentes que se registren a partir del 1 de enero del año 2022 tendrán solamente dos opciones para utilizar método de facturación que creamos el sistema de facturación electrónico de Panamá. Uno, tendrán que utilizar o el facturador gratuito o la factura electrónica a través de los mecanismos de los proveedores autorizados calificados. ¿Cómo hago la diferencia?
Los que facturen menos de 200 facturas mensuales tendrán la posibilidad de tener el facturador gratuito. Es decir, alguna pyme, algún emprendedor, algún profesional, porque vamos a entrar en esa parte de la obligación que tendrán los profesionales liberales a facturar a través de los mecanismos para que puedan utilizar el facturador gratuito sin ningún costo. Eso lo pone a disposición la Administración Tributaria del Gobierno Nacional y a la vez, Dios mediante, el próximo año creemos que antes de mitad de año vamos a tener un app que va a ser mucho más fácil de utilizar el facturador gratuito. O aquellas actividades comerciales que tienen la obligación de facturar y facturan más de 200 facturas mensuales, tendrán que migrar al facturador, hacia la factura electrónica a través de los proveedores autorizados calificados. También que incluimos, y a veces también está ahí, y eso es gracias, ojalá que también nos pueda ayudar en eso, a explicar a las personas. Había actividades exceptuadas del tener los equipos fiscales. El caso yo, por ejemplo, que soy abogado, yo soy transitorio en la Dirección del Ingreso, volveré a ser abogado, yo no tenía la obligación de tener un equipo fiscal. Así lo determinaba la ley. A partir de esta nueva ley y luego de decretos que vamos a ir poco a poco estableciendo una calendarización de que las personas tengan que migrar a tener factura electrónica o facturador gratuito. Es cuestión de tiempo, todos vamos a tener que tenerlo. Exactamente. Pero todos estamos obligados a facturar. La gente pensaba, y ayer estuve en una reunión y me decía, no, oye, me vas a poner a facturar ahora, pero tú siempre tenías que facturar, tú siempre tenías que entregar una factura. Ah, yo pensaba que no tenía la obligación. Usted estaba exceptuado del equipo fiscal, pero usted tenía que hacer una factura, ya sea manual o los mecanismos autorizados por la DGI. Ahora, lo que las personas, como actividades, como si yo voy a ir a Albrook Mall, a la terminal de transporte, y yo quiero ir a Chitré a tomar irme en un autobús, esa taquilla me tiene que facturar ahora de manera a través de un equipo fiscal, porque tiene la posibilidad, o a través de un facturador gratuito o factura electrónica. Por lo tanto, esas actividades ya no están exceptuadas del equipo fiscal. Igual, un profesional como yo, abogado, tengo que facturar o a través del equipo fiscal, o a través de la factura electrónica gratuita, o a través del facturador o la factura electrónica. Por lo tanto, hay muchas actividades que estaban exceptuadas que van a tener que cumplir con las obligaciones de facturar a través de cualquier mecanismo que tiene la Dirección de Ingresos. Porque el objetivo antes era como que, bueno, yo era abogado, yo tenía una factura, tenía 10, 14, 20 clientes mensuales y yo facturaba con la libreta. Y se entendía que tener una máquina fiscal era un gasto innecesario. Sí. Pero ahora está el facturador gratuito. Por lo tanto, no tienes que gastar, es más, no tienes que ni sacar libreta, ni pagar una libreta de factura, sino vas a tener el propio facturador gratuito. ¿Y qué pasa con aquellos contribuyentes que tienen o que han adquirido un equipo fiscal hace un año y ahora sale la factura electrónica? ¿Cómo se complementa? ¿Cómo se arregla esto? Importante pregunta, porque muchos han tenido que modificar su equipo fiscal introduciendo su dispositivo de transmisión. Estas personas que tienen sus equipos fiscales no están obligadas a irse a la factura electrónica o al facturador gratuito. Ellos tienen su máquina fiscal, pero tienen que introducir su dispositivo de transmisión. Eso es importante. O las actividades nuevas que ya no están exceptuadas pueden o tener factura electrónica o facturador gratuito o tener equipos fiscales. Pero obviamente la tendencia va a ser, y eso lo hemos estudiado, que van a ser hacia el facturador gratuito, porque son la mayoría del comercio, la mayoría de las actividades económicas microempresarias o los emprendedores tienen no más de 200 facturas. Pero sí, por ejemplo, una fonda o un restaurante tiene actividades se van facturando más rápido, con más volumen, por lo tanto tienen que mantenerse con su máquina fiscal o irse a la factura electrónica. Pero importante, introducir el dispositivo de transmisión. Es decir, todos aquellos comercios pequeños, todas aquellas actividades comerciales que realizan personas, digamos, usted comprende que hay muchos intermediarios que compran productos agrícolas en Volcán, en Cerro Punta, en Boquete, en Los Santos y Herrera, vienen a la capital con su camioncito, venden desde Divisa, Penonomé, Agua Dulce, y así por todos los pueblos van vendiendo sus productos. ¿Qué mensaje tiene usted para esas personas que se dedican a esta actividad? Hay actividades, nuevamente, se mantienen algunas excepciones,
Que están contemplados en la ley 256. Exactamente. Y es allí donde probablemente tengo que yo invitarlos a hablar con sus... Como todos tenemos un negocio, necesitamos asesoría. Necesitamos personas y entendemos, o sea, cuando uno emprende, tengo que pagarle un abogado, tengo que pagarle un contador, pero si no lo hace se complica a lo largo de su trayectoria. Y cuando uno abre un negocio o una actividad comercial, uno quiere mantenerla en el tiempo. No ganar hoy y tener hambre para mañana, por llamarlo de alguna manera. Le llega un correo a la DGI. La DGI le dice que usted debe tanto, o está omiso de tal cosa, o no se ha registrado. O cuando, por ejemplo, ese vendedor, y pasa la pandemia, en Panamá Solidario. Panamá Solidario, a través del Ministerio del IMA y a través del MIDA, compraba a productores. Pero el productor no tenía ni la factura, la libreta de factura. Y usted sabe que para que el Estado le pague, tú tienes que demostrar que estás registrado en la DGI, que estás paz y salvo, y luego viene la Contraloría y dice, hay que verificar para poder pagarte y emitirte el cheque a través del Tesoro Nacional. Muchos no estaban formalizados. Y uno de los grandes problemas que hemos identificado como gobierno, no solamente en el tema de la DGI, sino en otras actividades, en el caso del Ministerio de Comercio e Industria, que muchas personas tenían actividades comerciales, pero no podían salir en momentos de la pandemia, cuando estaba más fuerte, porque no podían sacar un salvoconducto. Pero es que no estaba registrado. O el caso, por ejemplo, de la ayuda social a través del Panamá Solidario, que dice, oye, estoy cesante o mi actividad, pero ¿dónde estás registrado? Entonces no tenía el Estado panameño una información de las personas. En el caso de los amigos que nos están escuchando a nivel nacional, primero tranquilidad, porque a todos nos estresa, oye, la DGI nos va a poner un nuevo requisito, o nos va a complicar en tal cosa, y eso me va a mermar mis ingresos. Nosotros queremos que ayuden. El que paga impuestos es el que gana. Nadie paga impuestos el que pierde. Y eso es bueno explicarlo de manera sencilla, lo trato de decir. El que gana, el impuesto es de acuerdo a la ganancia, regularmente. Por lo tanto, si tú ganas plata, tú tienes ingresos, tú tienes que contribuir. Porque para poder trasladar tu producto de Volcán a Panamá, necesitas una carretera. Necesitas esa carretera que se amplió hace unos años, necesitas la Panamericana que necesita mantenimiento y por lo tanto esos impuestos son necesarios para eso, para que a ti te vaya mejor. Para que tu carro cuando venga aquí a Panamá no tenga que caer un hueco o si un puente se cayó o si necesitamos hacer tal cosa. Esos impuestos son para eso. Y la pregunta nuevamente que no, pero que hay corrupción o porque no sé qué cosa, A lo largo de la historia siempre la excusa. Tenemos que cumplir, porque uno como ciudadano, como usted lo acaba de decir, y usted lo vio en un aeropuerto en Houston, en Miami, eso nos hace ser una sociedad civilizada. Los impuestos nos dan ese campo nivelado para que todos los panameños y panameñas podamos tener acceso y exigir. Yo cumplo con mis obligaciones, yo exijo carretera, yo exijo agua, pero aquella persona que no cumple, ¿tiene el derecho a exigir? Probablemente no. De manera por lo menos moral, no tiene derecho a exigir. Como ciudadano, claro que sí lo tiene. Pero nosotros tenemos más derecho si cumplimos. Y es por eso que la Dirección del Ingreso está abierta para que todos cumplamos y ayudemos en estos tiempos tan difíciles. Porque nadie va a crecer un sector. Aquí el programa le va muy bien, pero al otro programa no le va mal. Y al final terminamos cerrando la emisora. Entonces, el programa que a usted le iba bien, le fue bien, pero la emisora cerró. Porque a los demás le iba mal. Eso es lo que pasa en el país. Necesitamos que a todos le vaya bien para poder recuperar. Bien, hacemos una pausa, don Temi Molina, pero antes, cuando venimos de regreso, quiero preguntarle al señor director sobre cuando el ciudadano ingresa para crear el NIT. Hay muchas quejas y me han escrito, ayer me mandaron algunos mensajes, que ellos tienen problemas porque solamente le dan 2 horas después que ingresa y crea el NIT. Y si por alguna razón se fue la luz, si por alguna razón se cayó el sistema, el internet, entonces tienen que llamar a la DGI, a la plataforma para que lo vinculen. Pero usted me dará la respuesta una vez que venimos del cambio. Temi, gracias. Estimados amigos oyentes, aquí estamos en su programa Hablemos de Tributos por RPC Radio. Pueden seguirnos en las redes sociales y también les recuerdo en el canal de YouTube, donde estamos ya, estamos transmitiendo pregrabado, pues.
Pero pueden registrarse, pueden inscribirse para seguir estas entrevistas que son muy interesantes y pueden acceder allí a hablemosdetributos.com y en las redes sociales. Señor director, sí, antes de irnos al cambio, le decía que hay algunas quejas de los contribuyentes que cuando van a crear el NIT tienen un término de 2 horas y muchos de ellos me dicen, pero si a veces se me va la luz o se cae el sistema, entonces tengo que volver a regresar. ¿Hay alguna posibilidad que se amplíe de 2 horas a 8 horas para poder uno hacer eso? Mire, entiendo y yo también era antes de entrar a la DGI que me quejaba de algunos temas, ¿no? Pero cuando uno conoce, y a veces la mea culpa, desde la política, que a veces sentimos que están en estos puestos y desde afuera cuestionamos mucho al funcionario público o señalamos al funcionario público. Pero en este caso particular, si uno revisa, cuando uno crea una cuenta de Gmail o una cuenta de redes sociales, te da un tiempo para que tú puedas. ¿Por qué? Porque es un tema de seguridad. Porque regularmente se tiene pensado que la mayoría tiene por lo menos 2 horas para concluir el trámite. Pero ya 8 horas puede ser un peligro para la seguridad, no solamente de la DGI, sino también de esa persona que está creando su número de identificación tributaria. O el caso de autenticar un pagisalvo, por ejemplo, a través de los mecanismos de control que tiene el iTax 2. Por lo tanto, yo entiendo lo que dice el contribuyente o la contribuyente en relación con este tema. Está dentro del proceso de modernización de la Dirección de Ingreso que tenemos junto al Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos un plan que estamos hasta analizando de inteligencia artificial. Y no quiero adelantarme porque puede ser un sueño, puede ser realidad o no, pero por ejemplo, dentro de las matrices que estamos observando y las ideas, está una de que el contribuyente, así cuando uno entra a los teléfonos, que uno puede poner la cara y se te identifica, estamos tratando de ir hacia allá. De que cuando un contribuyente se registre con su número, inmediatamente en cualquier pantalla, no tenga que tener ni clave, sino que sea un reconocimiento facial. Y eso nos va a ayudar mucho también en declaraciones de renta y otros temas. Es una idea que nos lo presentaron que puede ser novedosa. Perdóname, director. ¿Quiere decir que esta es una primicia? ¿Se puede calificar posiblemente? No, lo que quiero más que primicia es que eso son las cosas que estamos estudiando en ese programa, en ese plan de modernización que tenemos en la ¿Existe DGI. este sistema en otro país? Existe este sistema en otros países. El reconocimiento facial. El reconocimiento facial. Nosotros queremos, porque ¿qué pasa? La mayoría de nuestras actividades las tenemos por los teléfonos, o por las tabletas, o una computadora. Claro. Y lo que queremos es lo que menos quiere la gente es ir a formar fila a la DGI o a esperar. Lo que menos quiere la gente. Porque ya tengo que ir a pagar impuestos o ver mis impuestos. Impuestos, te imponen algo. Y nuevamente vamos al punto de por qué es necesario, porque eso nos ayuda a mantener una civilización, a tener bienestar todo una sociedad. Por lo tanto es necesario. Pero sí, estamos creando mecanismos y estamos buscando la mejor tecnología, porque cuando hablamos con el BID, nosotros no queríamos comprar, por decir así, tener una DGI del año 2014. Queremos tener una DGI del año 2025. Porque el año 2025 va a llegar y tenemos que tener una tecnología antes y después que pueda garantizarle al contribuyente un mejor trato. Perdón, ahora mismo tenemos primero el iTax 1.0, ¿verdad? El iTax 2.0. Y ahora tenemos el iTax 2.0. Correcto. ¿Hay posibilidad de emigrar a otra plataforma? Mucha gente me dice, Publio, no cambien el iTax. Para bien o para mal, nos da tranquilidad. El iTax es una muy buena herramienta. Por supuesto que sí. Muy buena herramienta que apoyó mucho el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, el CIAT, yo siempre tengo que agradecerle, que somos aliados permanentes, de que aquí que estamos hablando del señor Ñazo, siempre me habla la gente del CIAT, me habla del señor Solís, que fue uno de los primeros que inició el CIAT y que tiene su sede aquí en Panamá. Trabajaron grandemente en ese sistema que hay que explotarlo más, que hay que buscarle mayor producción. Es un sistema que es muy bueno. Quizás lo que nos dice la gente no es muy amigable en algunas cosas y la idea es mejorarlo, hacerlo más amigable, más fácil de utilizar para que los contribuyentes puedan seguir utilizándolo y trasladarlo y fortalecer las aplicaciones a través
de nuestros Android o nuestros teléfonos de iPhone. Señor director, usted, bueno, realmente el tiempo es un problema. Siempre de la nada ya, mira cómo faltan pocos minutos. Quiero decirle, hay tantos temas que tenemos que abordar, digamos, y me comprometo a venir por lo menos cada 2 meses. Pues. Bueno, no, antes, menos. O lo que podamos hacerlo, puede ser llamada, venir yo acá, porque yo quiero agradecer y fortalecer un programa como este. Gracias. Porque al final hay que seguir hablando del tema y eso nos genera conversación. Es que realmente yo soy un convencido de que la norma jurídica hay que promocionarla, hay que darla a conocer, porque se presume conocida. Si la Asamblea aprueba la ley, el presidente la sanciona y luego se publica en la Gaceta Oficial, se presume conocida, pero la gente no está consciente de esto. Hay un tema que me interesa abordarle, es sobre las listas negras, las listas grises, que eso me incomoda como panameño, como ciudadano, la OCDE, el GAFI, y resulta que ahora en una reciente reunión que hubo en Roma, determinaron un impuesto global del 15, creo que el 15%, pero eso tiene su caramelo. Lo estuve hablando aquí con su amigo Edgar Iván Herrera. Te van a dar creo que el 15% del impuesto global de las grandes empresas, pero entonces te van a obligar a que hagas ciertos cambios en la legislación. Y yo he observado que desde el 2014 a la fecha siempre estos organismos internacionales están obligando al gobierno que tiene que hacer cambios, que tiene que hacer reestructuraciones, y si no lo hacen, lo incluyen en las listas grises o en las listas negras. Hay todavía algo pendiente, creo que una disposición que ellos están exigiendo. ¿Cómo anda eso? Es uno de los grandes retos que tiene el país. Nos guste o no, tenemos que buscar los mecanismos necesarios para salir de estas listas. Discriminatorias, injustas, negras, grises. De los colores de lo que sea. Porque sí atenta contra y afecta a la competitividad de nuestro país. Nosotros como país dependemos mucho de la inversión extranjera. Y esa inversión que proviene de los países, de muchos países, para no señalar ni una región, sus propias leyes de origen están amenazando esa inversión que hagan en países donde estos organismos incluyan a los países en su lista discriminatoria. Por lo tanto, nosotros como país tenemos que avanzar. Y yo pongo un tema mi experiencia. Yo tuve la oportunidad de ir a Francia en septiembre, octubre del 2019, estrenándome como director para ver qué era el tema de la autoridad competente en materia del foro global, etcétera, etcétera. Y nos tocó la calificación de intercambio automático, a requerimiento, perdón. Y allí, nosotros eran 3 días de reuniones donde no solamente estaba Panamá siendo evaluado, sino creo que habían 8 o 10 países más siendo evaluados en el foro global. Y todos los demás países fueron 3, 4, 5 horas. Panamá fueron los 3 días. 3 días. Y uno se queda ahí y recuerdo estando allá que uno ya llega como, la palabra no apaleado, pero aturdidos. Pero aturdido de que, wow. O sea, lo que uno decía, tenían una respuesta o un señalamiento. Y hay 2 temas allí. Hay un tema mediático, creado lamentablemente por los reportajes anteriores que nos señalaron, para no darle publicidad a estos mal llamados, usted sabe qué, que nos afectó y nos sigue afectando. No hay duda que nos sigue afectando. Eso fue un golpe contundente. Nos dieron con todo. Y nos siguen dando todavía. Y nosotros esa es una batalla que hay que librar, mediáticamente. Porque no tenemos que olvidarnos que los gobiernos dependen mucho de la prensa. O sea, la prensa, hablo de la comunicación, ¿no? De que de repente cierto país, oye, pero ¿por qué sacan a Panamá de ahí? ¿Por qué este gobierno lo hizo? Y nos lo dijeron con gente de una autoridad competente. Y está en la otra parte de la legislación. Podemos tener todas las leyes, pero tenemos un reto del cumplimiento. Y es un tema de tenemos que analizarnos.
La nueva competitividad global pasa por la transparencia fiscal. Nosotros tenemos que avanzar con eso y tener, no solamente salir de las listas, sino nunca volver a estar en estas listas. Hay otro tema que quiero abordarle rápidamente, es sobre el Código de Procedimiento Tributario. Hay algunas, se va a crear el defensor tributario, los jueces tributarios, pero no obstante hemos visto que en los últimos cambios que se han hecho a la legislación se ha postergado para entrar en vigencia. ¿Me puede adelantar en eso? Importante, para poder avanzar, hemos activado, por llamar así, algunos artículos del Código de Procedimiento Tributario a medida que vamos avanzando. Pero como usted sabe, necesitamos recursos para poder avanzar en la creación de juzgados, en crear estos defensores, en crear nuevos beneficios que se contemplan en el tema, por ejemplo, de devoluciones de impuestos o de prescripciones. Para eso tenemos que tener una administración tributaria fuerte. Y la administración tributaria ahora mismo necesita estar concentrada en darle alivio a los contribuyentes, salir acompañado de la pandemia junto a ellos y la administración tener más eficiente. Pero nosotros sí creemos que el año 2023, con algunas adecuaciones, debemos estar iniciando el Código. En relación a la devolución de los tributos, las devoluciones de impuestos. ¿Ves que tenemos muchos temas? Bastante. Eso se ha mejorado bastante, demorado un año. Bastante. Mira, el ministro Alexander nos dijo, así como ustedes recaudan, tienen que devolver. Por supuesto. Por lo tanto, nosotros hemos atendido, encontramos, y no es por señalar administraciones pasadas, encontramos devolución de impuestos en 1997 sin atender. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, impulsando, es en auditoría, a través de la sección de devoluciones de impuestos, pero también es importante tener los recursos. Pero por lo menos la tarea de la DGI, de auditar y de emitir la resolución, hemos avanzado grandemente, y gracias también a la notificación digital, porque antes la gente tenía que ir allá. La notificación digital es clave, y el próximo año, y otro tema que podamos hablar, es el buzón electrónico a través del sistema eTax2, que va a ayudar grandemente a la administración y a los contribuyentes. Por allá, por la década del, creo que fue en el 90 o algo por allí, se creó una tómbola fiscal. Está dentro de la ley de la facturación. Exactamente. Es una idea. Es una idea que los diputados... Una lotería. Queremos crear, para no competir con la lotería, queremos crear un mecanismo donde los contribuyentes guarden su factura y eso les da un beneficio, porque así creamos una cultura de pedir su factura. Pidan su factura. Te están robando si no te la dan. A mí me pasó. El domingo fui a comprar a un restaurante de estos, de los chinos, de los asiáticos, y yo apurado agarré mi bolso, porque tenía hambre, obviamente, y me fui. Y se me olvidó, ¿y de dónde está la factura? Digo, a veces cometemos errores como humanos, pero tenemos que exigir la factura. Sé que el tiempo se está acabando, nada más un rapidito. Para terminar esta parte, también hemos innovado, estamos en los centros comerciales atendiendo a las personas, estamos hoy en Alta Plaza Mall. ¿De qué hora? 11 de la mañana a 5 de la tarde, estamos yendo a otros centros comerciales para facilitar que las personas no vayan a la oficina, porque al panameño le gusta ir a la oficina, que los atiendan. Es difícil hablar a través del eTax o a través de una llamada o de un chat. Estamos en los centros comerciales para facilitar que las personas puedan beneficiarse de los alivios tributarios. Un mensaje de fin de año, señor director. Esperanza. El año 2022 será un gran año. Tengamos esperanza luego de pasar esta tormenta, sigámonos cuidándonos, lo que tienen que ponerse la dosis de refuerzos, háganla, la pandemia continúa, pero hay esperanza hacia adelante y Panamá tiene todo para poder tener bienestar, no solamente para el país y hacer más rico el país, sino que a todos los panameños y panameñas les vaya mejor. Cumpla con sus obligaciones tributarias, estamos para facilitar, para ayudar, para que ustedes contribuyan a esa recuperación económica. Este programa promueve la cultura tributaria. Pague sus impuestos a tiempo y evítese recargos, multas e intereses. Ese es mi mensaje para todos ustedes, amigos oyentes. Hoy hemos tenido la oportunidad de conversar con el señor director general de ingreso, Publio de Gracia Tejada. Muchas gracias por la visita a la cabina de RPC Radio y le extendemos invitación para el otro año para seguir abordando estos temas, para crear conciencia y que las personas sepan aprovechar y sobre todo exigir y conocer sus deberes y derechos tributarios. Es importante. Con atención de controles de don Temi Molina, tuvo el grato placer de anunciarles Luis Oscar Pití Miranda. Salud, muy buenos días y una excelente semana.